Muy bien, entonces voy a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré en el paciente pediátrico. Y esto quiero recalcarlo bien porque toda la información que recopilé voy a tratar que sea lo más pediátrica posible. Aquí puse resumido, pero creo que es más bien recopilado. La bibliografía es del Tratado de Pediatría de Nelson. Es un capítulo bastante cortito, si se pueden dar cuenta, pero lo vamos a tratar de abarcar mejor con varios artículos que les voy a poner a lo largo de la presentación. Siempre les voy a poner como el nombre del artículo y la fuente para que ustedes puedan buscarlo y corroborar. Algo que se tiene que saber antes de empezar a hablar del síndrome Guillain-Barré es que en el paciente pediátrico es poco común, no se da casi en niños. Sin embargo, en el 2018 en España hicieron una investigación de incidencia y características clínicas del síndrome Guillain-Barré del 2003 al 2016. Encontraron 43 pacientes, o sea, es algo poco común de por sí, pero quiero que vean esto. O sea, aunque no es tan común en niños, 6 de esos casos reportados fueron de pacientes con edades comprendidas entre 0 a 9 años. Entonces, estamos diciendo que el 14% aproximadamente de los pacientes que se encontraron eran niños de 0 a 9 años, menores de 10 años. Entonces podemos decir que casi 1 de cada 10 de estos pacientes era un niño. Entonces sí es importante, no hay que dejarnos pensar de que no es tan común y por eso no lo voy a estudiar, es importante. Y acá, sin tomar en cuenta a los pacientes que tuvieron Guillain-Barré y estaban en edades comprendidas de 10 a 19 años, ¿verdad? Muy bien, entonces como estoy tomando como referencia el Tratado de Pediatría de Nelson, vamos a empezar con la página 1 del capítulo que habla sobre síndrome de Guillain-Barré, que es el 634. Importante definición, el síndrome de Guillain-Barré se define como polineuropatía autoinmune usualmente postinfecciosa. Entonces voy a desglosar bien esto, es una polineuropatía. ¿De qué tipo? Puede ser neuropatía desmielinizante o neuropatía axonal. La más común es la de tipo desmielinizante. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a la vaina de mielina que al axón. ¿Cómo podemos diferenciar esto? La respuesta de los reflejos, la respuesta refleja. ¿Por qué? La neuropatía desmielinizante hay una alteración, una hiporreflexia o reflexia, más que todo en los nervios, en los reflejos proximales. En cambio, en la neuropatía axonal es en los reflejos distales. Afectación nerviosa puede afectar nervios motores, sensitivos, aferentes. Lo más común es lo motor y lo sensitivo, ¿verdad? Lo aferente se da más que todo en jóvenes y es una complicación más gruesa porque afecta la presión, afecta la frecuencia cardíaca, puede dar incluso asistolia. Es autoinmune. ¿Por qué? Porque nuestro propio cuerpo lo ataca, ¿verdad? Crea anticuerpos en contra de nosotros, como los antigangliósidos, de los que vamos a hablar más adelante. Es postinfecciosa, no siempre, puede ser también para neoplásica, puede ser por muchas otras causas, pero lo más usual es que sea postinfeccioso o parainfeccioso. ¿Y a qué infecciones estamos hablando? De iras e infecciones del tracto gastrointestinal como diarreas. Estos son algunos de los agentes más comunes. El más común sobre todos es el Campylobacter jejuni, ya lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que sepamos que incluso se puede relacionar a Helicobacter pylori, Zika, Mycoplasma pneumoniae, virus del Nilo Occidental, que es la enfermedad de neurona motora similar a polio, y pues es cosas de etiología, ¿verdad? Entonces, como etiologías u otros detonantes podemos tener infecciones como los que habíamos visto anteriormente, IRAS e infecciones del tracto gastrointestinal, mononucleosis, enfermedad de Lyme, citomegalovirus. También lo han visto asociado con vacunas de la rabia, gripe, meningococo, más que todo tipo C. Y también, por supuesto, como un síndrome paraneoplásico, pero no es muy común. Y este es el primer artículo que traigo del Servicio de Neurología Pediátrica, en donde nos habla de etiología y dice que el Campylobacter jejuni es el más común en un 26 al 41% y que se puede aislar todavía en las heces hasta varias semanas después de haber terminado la diarrea. Se asocia a Miller-Fisher. Como segundo lugar tenemos el citomegalovirus en un 10 al 22%, se da más en niñas. Tenemos al virus de Epstein-Barr, Haemophilus influenza, varicela zoster, Mycoplasma pneumoniae. Y algo de lo que todavía no hemos hablado, pero me gustaría tocar, es que cuando se le da plasmafaresis a los pacientes, que no es la primera línea, ¿verdad? Pero a los que se les da, cuando son casos leves, les va bien si se les da 2 sesiones y a los casos moderados les va bien con 4 sesiones, para que lo sepamos. Este estudio no lo traigo precisamente para actualizarnos porque es viejísimo, es del 2006, de cómo le fue a una unidad de neuropediatría de un hospital portugués del 94 al 2003 y pues registraron 17 niños con Guillain-Barré. Que eso no me importa, lo que me importa es que de los 17, 15 niños reportaron un antecedente infeccioso. Se incrementaron los niveles serológicos en 6 de ellos.
Pero esto es lo importante. De los 17, 15 tuvieron un pródromo infeccioso. ¿Qué es lo importante de esto? La anamnesis. Recordémonos de que eso prácticamente nos grita el diagnóstico. Hay que hacer una buena interrogación, un buen interrogatorio a los pacientes para ver si no tuvieron diarrea o ira previa, si está teniendo debilidad en miembros inferiores o parestesis. Es importantísimo. Este es un artículo del 2013 de síndrome Guillain-Barré en la infancia. Entonces, esto es importante porque nos va a dar características que son distintas en comparación a los adultos. Para empezar, es algo raro que se dé debajo de los niños de 2 años de edad. La incidencia en niños se estima que es entre 0.4 y 1.3 casos por cada 100.000 niños menores de 14 años. Actualmente el síndrome de Guillain-Barré es considerado la causa más común de parálisis flácida aguda y subaguda. Claro, todo esto después del polio, ¿verdad? Estamos hablando de una era post-polio. Esto es importante. En pediatría es frecuente la afectación de los nervios sensitivos y autónomos, produciendo dolor y parestesias. Por eso es de que los principales síntomas que vamos a ver que los niños tienen es dolor en miembros inferiores. Otra cosa importante es que tenemos que tener más cuidado con los niños a que nos hagan síntomas por afectación autónoma, ¿verdad? La presión, la frecuencia cardíaca. Y de estos puede llegar a precisar ventilación mecánica el 13% de los pacientes. Es poco, pero hay que valorarlo siempre, ¿verdad? Este artículo, más que un dato curioso, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Fue publicado por la Revista Chilena de Pediatría en el 2020 de un síndrome Guillain-Barré e hidrocefalia en un lactante con síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Pero qué es esto? Es un síndrome hereditario que causa inmunodeficiencia en los pacientes y se caracteriza por alteración en los linfocitos T, trombocitopenia, eczema y anomalías en las inmunoglobulinas. Así que es lógico pensar que se pueden asociar. Y más lógico si lo dicen los números. Dice que en la literatura internacional se han reportado 2 preescolares de 2 años portadores del síndrome en los que se encontró Guillain-Barré. Y este es un caso nuevo. Así que son 3 casos ya. Imagínense lo raro que es encontrar de por sí un paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich y encima encontrarlo y que tenga Guillain-Barré y encima que esté publicado. Así que es algo que sí puede tener asociación. Además de esto, este paciente hizo una hidrocefalia secundaria del síndrome de Guillain-Barré. Aquí nos explican que esto es infrecuente y piensan que lo que pudo ocurrir fue algo obstructivo por hiperproteinorraquia o bien una disminución de la absorción del mismo, ¿verdad? Pero no nos importa tanto eso, lo que es importante es que hay que tenerlo en mente, hay que tener en cuenta que si nos topamos con alguno de estos niños hay que saber que estas dos patologías pueden tener algún tipo de asociación. Que sea raro no significa que no nos lo podamos topar algún día, que no nos pueda llegar a pasar y hay que estar preparados. Este otro es un artículo del 2019 de un síndrome de Guillain-Barré de variedad Miller-Fisher. Esta variedad es la más común y está caracterizada por oftalmoplegia, reflexia, ataxia, pero que se dio secundario o asociado a hepatitis viral tipo B. El virus de la hepatitis B no estuvo mencionado en la etiología porque no es un virus común para que nos dé Guillain-Barré, pero miren que se puede asociar. Y esto es algo importante. Se le dio a este paciente el tratamiento con inmunoglobulinas y no mejoró. Y se asumió de que era por el cuadro hepatítico agudo y la carga viral altísima que tenía. Entonces se trató, ¿qué se hizo? Se trató la hepatitis viral. Y cuando se trató la hepatitis viral mejoraron los síntomas neurológicos y desaparecieron todas las alteraciones. Entonces esto es importante porque si en caso nos lo topamos sabemos que lo que hay que tratar es la enfermedad pues de base que se podría decir o el insulto que produjo el síndrome de Guillain-Barré. Este es un artículo del 2018, se quería buscar los agentes causales más comunes. Se estaba pensando asociar el virus del Zika con el síndrome de Guillain-Barré, sin embargo, pues no se pudo hacer, lo siguieron durante un año, todo el 2017, encontraron 7 pacientes masculinos. De ellos, no encontraron una gran asociación con el virus de Zika, pero sí pudieron identificar otros agentes como el dengue, chikungunya, enterovirus y, como siempre, desde la antigüedad, lo más común, Campylobacter. Y hablando de Guillain-Barré e influenza, pues hay este artículo del 2010 de síndrome de Guillain-Barré y virus influenza. Encontraron en París evidencia serológica de influenza en 405 pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Esto es bastante sospechoso, o sea, sí lo podemos asociar. Y ellos concluyeron de que sí, había una asociación grande.
y que la influenza podía ser un gatillo o gatillante para el síndrome de Guillain-Barré. Y entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Miren, ya existe la vacuna. La vacuna la recomendamos, la pusieron como algo que podría ser positivo, se podría decir, para evitar nuevos casos de Guillain-Barré por influenza, porque si no hay influenza, no hay Guillain-Barré, en estos casos, ¿verdad? Obviamente. Y por eso estaban recomendando la vacuna. Pero en el 2015 hicieron este artículo de Guillain-Barré por vacuna antigripal y reportaron un caso en el que un paciente desarrollaba Guillain-Barré secundario a una vacunación. Sin embargo, aquí hay que tener mucho criterio y lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Pero es un abuelito de 70 años. Tiene de todo, tiene un montón de enfermedades crónico-degenerativas, está con su tratamiento y comienza a tener lumbalgia, luego tiene hipostesia en miembros inferiores y después se administra la vacuna antigripal. O sea, había comenzado con síntomas y después se administró la vacuna antigripal. 3 semanas después se inició con pérdida de la fuerza en miembros inferiores, requiriendo bastón para caminar, hasta la imposibilidad. Algo que me preocupa también es que dicen que esto era simétrico, que no sé qué. Entonces, no sé, lo dejo a criterio de cada uno. Aquí explican más o menos cómo puede ocurrir, porque dice que un estudio realizado demostró que los antígenos vacunales inducen la activación de los anticuerpos antigangliósidos, causando lesión del nervio periférico y desarrollando la enfermedad. Pero como les digo, eso lo dejo al criterio de cada quien. Después, en el 2015, sacaron un artículo que se llama La vacunación antigripal se asocia con un débil aumento del riesgo de síndrome de Guillain-Barré. Entonces hicieron un estudio para recolectar 39 artículos, hicieron este metaanálisis y tuvieron la conclusión de que la vacuna sí presenta una débil asociación con el desarrollo de síndrome de Guillain-Barré, siendo más patente con la vacuna pandémica H1N1. Entonces es algo débil, no es algo de lo que nos tengamos que preocupar, tenemos que tratar de informar a la población, a educar a nuestros pacientes de que no vayan a asustarse por algo así que es débil en comparación a no vacunarse contra la influenza. Entonces, hay que tener bastante criterio de esto, filtrar la información, analizar, educar y se los dejo. Y bueno, continuamos con Nelson. Aquí ya empezamos a hablar de las manifestaciones clínicas. La pediatría de Nelson nos dice que hay un insulto detonante. ¿Qué insulto? Una diarrea, una ira. 10 días después hay parestesias y debilidad. Encontré en un artículo que este tiempo puede ser incluso de 2 a 6 semanas y hay otros artículos en donde varía bastante, pero este es como que el que abarca más tiempo y como siempre que lo más común, Campylobacter jejuni. Total de que ya empezó con los síntomas. 4 semanas después de haber empezado con los síntomas está el nadir. ¿Qué significa esto? La debilidad va a ser la máxima. El 60% de los pacientes puede quedar sin marcha incluso y algunos llegan a tener tetraplegia flácida. Entonces, aquí 4 semanas después, un mes después, es donde nosotros ya tenemos que estar conscientes de esto, tenemos que educar a los pacientes para que no crean que están empeorando a pesar de tener tratamiento, sino que sepan que esto puede llegar a suceder. Acá es donde puede ocurrir alteración del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se va a manifestar esto? Bueno, sistema nervioso autónomo. Entonces puede haber alteraciones en la hipertensión, en la presión arterial, como por ejemplo que haya hipotensión ortostática o que haya taquicardia, asistolia, bradicardia. Esto se da más que todo en los pacientes más jóvenes o con debilidad grave. Entonces, por eso se los puse aquí, porque aquí ocurre el nadir, ocurre lo máximo de debilidad. Entonces, yo pienso, no lo he encontrado en ningún lado, pero yo pienso que si la alteración del sistema nervioso autónomo se da más cuando hay debilidad grave y la debilidad grave se da acá, entonces acá es donde tenemos que tener como que mucho ojo de que nuestros pacientes no vayan a empezar no sé, a chocarse. Síntomas, bueno, aquí hay síntomas más comunes y menos comunes. Entonces, los síntomas menos comunes tenemos afectación muscular extraocular, afectación vulvar. Lo puse como menos común, sin embargo, se dan en el 50% de los pacientes, entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo bastante. Otros síntomas comunes en etapas iniciales es el dolor de espalda radicular, la mialgia, irritabilidad, debilidad facial, arreflexia o hiporreflexia.
en el 10% no hay alteración de la respuesta refleja. Esto es importantísimo. Tenemos a un paciente que es pediátrico, es un niño. El niño generalmente no nos va a decir, sí, yo estoy sintiendo parestesias, yo tengo debilidad en miembros inferiores, bilaterales, simétricos, que es ascendente. No, el niño nos va a decir, yo me siento mal, me duelen las piernas, no puedo caminar. Los padres nos pueden referir de que el niño se está cayendo, se tropieza, que solo quiere estar acostado, que está cansado. Incluso algunos pueden tener anorexia. Entonces, lo que más presentan ellos es dolor y la irritabilidad. O sea, un niño que está sintiéndose mal está irritable. Entonces, eso lo tenemos que valorar bastante. Hay un estudio, creo que se los puse, en el que muestran que el mayor síntoma es la irritabilidad. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Y como les decía acá, lo que más se da es areflexia, ¿verdad? Pero se puede dar... puede haber un 10% de los pacientes que tengan los reflejos normales. Entonces aquí hay que tener cuidado, es bastante, la verdad. 1 de cada 10 es bastante. Disfagia y debilidad muscular. Ok, esto puede indicarnos una insuficiencia respiratoria inminente, disfagia y debilidad muscular. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que el paciente en cualquier momento nos puede dejar de respirar. Hay interferencia en el control de la saliva y la deglución, porque si tiene disfagia y le cuesta tragar, no significa que no va a producir saliva, significa que le va a costar tragar, igual para la alimentación. ¿Qué ocurre acá? Aumenta el riesgo de aspiración. Imagínense, un niñito nos puede hacer nos puede broncoaspirar, eso sí sería un gran riesgo, hay que tener cuidado. Y con estos niños es mejor que se haga una consulta Nutri para valorar alguna alimentación alternativa, ¿verdad? La parálisis de las cuerdas vocales puede causar disnea o voz ronca. Es bastante lógico, pero hay que tenerlo también en cuenta. A un niñito que le está cambiando la voz, pensar en que puede ser una alteración neurológica. Este es un artículo del 2012 de Guillain-Barré, su presentación y evolución en menores de 6 años. Entonces, acá cosas importantes que encontré en el artículo. Pues el tiempo medio, o sea, de estas infecciones previo a los síntomas neurológicos fue de 16.5 días. ¿Recuerdan de que anteriormente habíamos dicho que eran 10 días aproximadamente? ¿Qué nos dice esto? Pues que en medicina nada está escrito, ¿verdad? O sea, con que sepamos nosotros interrogar a nuestro paciente si tuvo o no tuvo un antecedente infeccioso, más que suficiente. Los síntomas que más encontraron: irritabilidad, somnolencia, astenia, anorexia, cojera, dolor no localizado, cefalea y rechazo a la marcha. Eso es importante, ¿verdad? O sea, Juanito, vamos al mercado, Juanito no quiere ir al mercado, Juanito, vamos con la abuela, Juanito no quiere ir a la abuela. Si Juanito no quiere caminar es porque Juanito se siente mal. Otra cosa importante acá es esto es bastante peligroso, es bastante impactante, al menos para mí. Tuvieron una media para diagnosticarlo de 8.5 días. O sea, nos estamos hablando un promedio de una semana en diagnosticar. Y Nelson nos dice de que nosotros tenemos que dar el tratamiento lo más pronto posible. Ya, porque si pasan 2 semanas y nosotros, después de los síntomas motores, y nosotros no damos el tratamiento, la inmunoterapia es ineficaz. Entonces, esto es un gran riesgo, es bastante peligroso, tenemos que tener cuidado, tenemos que tratar de diagnosticar lo más pronto posible, hay que conocerlo, porque si no lo conocemos, si no sabemos que existe, no lo vamos a poder buscar y pues tratarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Página 2 de Nelson. Nelson pone este cuadro como patrones de debilidad en el síndrome de Guillain-Barré, pero la verdad es que encontré otro que me gustó más, entonces ese es el que voy a poner. No es que excluya alguno de estos, solo los explica mejor e incluye otros nuevos. E incluye otras presentaciones y no sé, está más bonito, como más estético, más limpio, no sé, me gustan más los colorcitos. Acá nos indica de que cuando nosotros vayamos a ver estas líneas diagonales rojas, estamos hablando de síntomas motores. Cuando miramos este como rayado azul, son síntomas sensitivos. Cuando está esto como rosadito, rojo, no sé, es porque hay una alteración de la conciencia. En este caso sería como obnubilación, somnolencia. Y estas líneas como ¿qué? Temblor es por la ataxia. Entonces, vamos a ver que está la presentación clásica, que es sensomotora. Estamos diciendo que aquí hay una tetraparesia, pero que a la vez hay alteración sensitiva en todo el cuerpo, ¿verdad? Del paciente. Tenemos esta forma, que es otro tipo de presentación, no es clásica, pero se puede dar, que es netamente motor. Entonces, igual, la persona va a estar en una tetraparesia, pero la sensación va a estar integrada, va a estar íntegra. Aquí podemos ver otro tipo de presentación, que es una paraparesia. El paciente va a estar únicamente con paraplegia en miembros inferiores, puede tener alteración sensitiva también,
pero no va a incluir miembros superiores, a diferencia de la forma clásica de presentación. Está esta otra forma que es la presentación con debilidad faríngea, cervical, braquial. Aquí se ve afectado, puede haber afectación vulvar, de cuello, extremidades superiores, ¿verdad? Em, Esta otra que la tratan como debilidad bifacial con parestesias, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que es bien distal, tanto en miembros inferiores como superiores, es bilateral y es como en manga, en guante o en calcetín, lo veo yo, el patrón. Y la diferencia es de que acá esta es puramente sensitiva y acá también tenemos problemas en el rostro, ¿verdad? Y son problemas motores, entonces nuestro paciente puede tener ptosis o puede tener asimetría facial, ¿verdad? Dificultad para hablar o tragar, no sé, etc. Acá en esta otra presentación es la del síndrome de Miller-Fisher y acá ya incluimos la ataxia como uno de los síntomas. Ataxia en miembros superiores e inferiores bilateralmente y es más que todo distal. Aquí nosotros podemos observar estas líneas que está específicamente en el área de los ojos, que es de alteraciones motoras. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá los pacientes pueden tener oftalmoplegia externa. Puede haber también interna, pero es muy poco frecuente. Y esto también se puede presentar como una encefalitis troncoencefálica de Bickerstaff. Entonces acá los pacientes van a tener oftalmoplegia externa y es como una mezcla, siento yo, una mezcla entre la presentación clásica, porque si se dan cuenta, hay una alteración motora y sensitiva, hay una tetraparesia, ocupa los miembros superiores, inferiores, el tronco, el rostro, es mezclado con un síndrome de Fisher, de Miller-Fisher, porque también tiene ataxia, tiene oftalmoplegia. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que no solo es una mezcla, no solo es una presentación clásica más un Miller-Fisher, sino que también se le agrega que él va a tener alteración de la conciencia, o sea, va a ser un paciente que va a estar obnubilado, va a estar somnoliento. Entonces, esta es la clasificación de las presentaciones que puede tener, ¿verdad? Un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Nether nos menciona estas dos otras presentaciones que son las polirradiculoneuropatías crónicas inflamatorias desmielinizantes. Acá hay una cierta superposición a síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuánto tiempo es esto? Más de 4 o 6 semanas. Es de forma intermitente, es recurrente a meses o años. Entonces los pacientes pueden estar teniendo secuelas, se podría decir agudizaciones. Hay una debilidad mixta, es proximal y distal. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de hacer una exploración física o una anamnesis, ¿verdad? No solo es distal, es proximal y distal la debilidad. Hay arreflexia y hay arreflexia o hiporreflexia casi universalmente. Se recuerdan de que en el síndrome de Guillain-Barré, por lo general, hay un 10% de personas o de pacientes que, aunque estén con el síndrome, van a tener normoreflexia, no, van a estar con normoreflexia, pero en este caso, no, en este caso casi que todo el mundo va a tener arreflexia o hiporreflexia. También está el síndrome de Guillain-Barré congénito. Este va a cumplir criterios de síndrome de Guillain-Barré, o sea, los que vamos a ver posteriormente, pero en ausencia de enfermedad neuromuscular materna, o sea, la mami no tiene que tener ningún tipo de enfermedad neuromuscular. En estos casos no siempre es necesario un tratamiento. Y bueno, de esto vamos a hablar poquito, pero es el diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré en la infancia que nos pone Nelson. Es importante si quieren tomen captura o busquen en el libro, no sé. Lo clasifica en lesiones de médula espinal, neuropatías periféricas, trastornos de la unión neuromuscular, miopatías y otros. Aquí podemos encontrar mielitis transversa, abscesos, tumores, síndrome de Hopkins. Esto es bien importante lo de las neuropatías periféricas porque hay tipos, ¿verdad? Pueden ser tóxicos, como por ejemplo pegamentos, metales pesados como oro, arsénico, plomo, talio, mercurio, pesticidas, organofosforados, fluoroquinolonas, isoniazida. Hay que tener cuidado con los pacientes que han estado por TV, ¿verdad? Óxido nitroso, veneno de serpientes, depende de los lugares, siento yo, en qué áreas viven los pacientes, pez globo, la dieta, toxinas de espino, monóxido de carbono, hay que preguntar, hay que tener bastante anamnesis, ¿verdad? La interrogación, como siempre, importantísimo. Infecciosas como VIH, difteria, virus del oeste de Nilo, citomegalovirus, lepra, enfermedad de Lyme,
Zika, pues cosas que pueden asociarse a un cuadro clínico similar, ¿verdad? Aquí también pueden haber errores congénitos de metabolismo, como por ejemplo la porfiria, pueden haber granulomatosis, sarcoidosis, lupus, deficiencias nutricionales como de vitaminas B1, B2, B12, E, B6, riboflavina, trastornos de la unión neuromuscular. Aquí entramos más que todo en botulismo, hipercalcemia. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Miren, hay que pedir una química, pedir calcio y pedir potasio también. Miren, por causas de miopatías, por parálisis periódicas, hay que considerar o valorar una hipocalcemia o hipercalcemia. Y otros, ¿verdad? Entonces, ustedes estudien mejor esto solos, pónganle captura y pónganle pausa, perdón, tómenle captura y estudienlos bien, ¿verdad? Esto es más que todo, pues cuando no tenemos, tenemos dudas, tenemos criterios de dudas para este diagnóstico. Página 3. Aquí nos habla del diagnóstico. Podemos buscar en el líquido cefalorraquídeo, hacer una punción lumbar, hay que tener cuidado con los nenes, ¿verdad? Y hay una disociación citoalbuminológica. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A que va a haber hiperproteinorraquia, 2 veces más la cantidad de proteínas del valor normal, simple o citosis, o sea que va a haber una disminución de las células con menos de 10 leuc blancos por cada milímetro cúbico. Incluso puede llegar a dudar del diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré si esto fuera más de 50 blancos. Puede no ser evidente en la primera semana después del inicio de los síntomas. Cuidado, cuidado, nos llega un paciente con los síntomas, no ir directo a hacerle una punción lumbar, porque esto no puede ser evidente en la primera semana. Hay mucho riesgo de que se le haga una punción lumbar al paciente y que dé un falso negativo porque todavía no tenía la disociación citoalbuminológica. Entonces hay que esperar un poquito, pero tengamos cuidado porque recordémonos de que no podemos alargar el plazo para iniciar el tratamiento después de 2 semanas de haber iniciado los síntomas, porque después la inmunoterapia es ineficaz. Entonces hay que tener bastante criterio médico, hay que tener bastante clínica, a usar los criterios diagnósticos y de ya después poderlo confirmar, ¿verdad? También se puede hacer una resonancia magnética de la médula espinal en la que podemos observar engrosamiento de las raíces de la cola de caballo o bien más realce de las raíces de la columna. Esto cuando es de una forma crónica, ¿verdad? Se hace algún electromiograma en donde hay signos de denervación muscular aguda. Puede hacerse también serología. ¿De qué? ¿Serología de qué? De anticuerpos antigangliósidos. Vamos a hablar un poco de ellos más próximamente. Entonces buscamos los anticuerpos antigangliósidos y van a estar ligeramente elevados, más en una neuropatía axonal. Recordémonos de que había 2 tipos de que podía ser neuropatía axonal o desmielinizante. Se puede hacer también la biopsia de nervio sural. Este va a presentar desmielinización segmentaria, inflamación focal y degeneración walleriana. Entonces, pues no es como que se vaya a hacer una biopsia para hacer el diagnóstico, pero existe la posibilidad, o tal vez para una confirmación ya después, ¿no? Pero lo más usado es el líquido cefalorraquídeo, el análisis del líquido cefalorraquídeo y el electromiograma. Es lo más aproximado para hacer el diagnóstico. Luego este artículo del 2013 que es el síndrome de Guillain-Barré y anticuerpos antigangliósidos, que era de lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces aquí trato de explicar un poco mejor para que entendamos qué son estos anticuerpos antigangliósidos. Recordémonos que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Nuestro mismo cuerpo nos va a atacar. Entonces, estos anticuerpos antigangliósidos son anticosas importantes que nosotros tenemos. ¿Qué son los gangliósidos? Los gangliósidos son glucosfingolípidos presentes en el tejido nervioso humano, especialmente en los nodos de Rambier. ¿Qué son los nodos de Rambier? Son esos que les traté de dibujar acá. Les voy a pedir mucha imaginación. Pero imaginémonos de que esta es una neurona, acá está su axón. Estos son los nódulos de Rambier. Esta es la vaina de mielina, la cosita morada que cubre todo excepto los nódulos. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando tenemos los nódulos, esto permite que los impulsos nerviosos se manden por saltitos, y eso hace que la respuesta o el estímulo pase más rápido. ¿Y qué hay en esos nódulos? Pues gangliósidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene un antígeno extraño, un insulto, un gatillo como agentes infecciosos o vacunas, como hemos visto anteriormente,
estos antígenos van mal dirigidos al tejido nervioso. Entonces, se dirigen mal y causan daño a los gangliósidos. Entonces, ¿qué pasa? Los presentan como que si estos gangliósidos fueran los malos y nuestro sistema inmune crea una respuesta anti esos gangliósidos, como si ellos nos estuvieran dañando. Ejemplo de ello está este antigangliósido GM1, que puede verse afectado hasta en la mitad de los pacientes que tiene Campylobacter jejuni. Entonces, imagínense, si estábamos diciendo que el agente principal es Campylobacter jejuni, estamos diciendo que casi que todos los pacientes que encontremos pueden llegar a tener alteración en los anticuerpos antigangliósidos, ¿verdad? Aquí el artículo nos comenta de que el resultado final de esto es que el tanto ataque autoinmune en los nervios periféricos va a causar la pérdida de la mielina y consecuentemente el bloqueo de la conducción nerviosa, obviamente, ¿verdad? Entonces, por eso los pacientes van a estar con parecias y todo esto puede resolverse cuando ocurra la remielinización. Por eso es de que puede resolver un cuadro de Guillain-Barré, pero hay que tener en cuenta todo esta fisiopatología para nosotros poder entender por qué se le buscan anticuerpos antigangliósidos a los pacientes para un diagnóstico o para una orientación. Acá les pongo el cuadro, no se los voy a leer porque es mucho y casi que todos son números e iniciales, pero ustedes lo pueden encontrar en el libro de Nelson, creo yo, y también en este artículo que les puse, o pueden ponerle pausa al video y leerlos, ¿verdad? Son los subtipos del síndrome de Guillain-Barré y a qué anticuerpos antigangliósidos están asociados. Ahora, bien, esto es bien importante. ¿Cuánto tiempo puede durar los anticuerpos? Pueden durar incluso 4 meses. Dice, se hizo este estudio y los anticuerpos antigangliósidos GM2 persistieron positivos durante los primeros 4 meses. Esto está excelente porque significa que tenemos una ventana bastante amplia para poder nosotros utilizarlo para un diagnóstico oportuno o para una orientación. Em, Aquí esto como un bonus nada más les pongo de que se da, se da más en el sexo masculino, no los anticuerpos, sino lo del síndrome de Guillain-Barré. No sé si se han dado cuenta que en los artículos la mayoría se dan hombres. Pues sí, aquí lo confirma, se da de un predominio del sexo masculino. Entonces solo lo pongo como un dato extra. Esta tabla es la que les decía que la podemos encontrar en el libro de Nelson, que son los subtipos del síndrome de Guillain-Barré y variantes raras descritas en la infancia. Aquí nos dice qué anticuerpos antigangliósidos están asociados a los subtipos y variantes del síndrome. Y pues como conclusión, yo acá les puedo decir que sería interesante si tenemos la oportunidad pedir anticuerpos GM1, porque está presente junto con el GQ1B y el GT1A en pues el resto, ¿verdad? Entonces, con saber eso, yo pienso que nos podemos orientar bastante mejor para un diagnóstico más preciso, algo más bonito, más científico, pero lo dejo ahí a su criterio. Este es un estudio de imagen que nos pone Nelson para que nosotros nos podamos orientar más o menos cuando veamos estos estudios en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Entonces aquí nos muestra una columna lumbar, parasagital y en línea media acá. Y bueno, para empezar, ¿qué es? Es una resonancia magnética pues, de la columna lumbar. Recordémonos de que aquí cuando hablamos de resonancia hablamos de intensidades. ¿En qué? Si está en T1, si está en T2, está en T1, ¿por qué? Bueno, pues Nelson tiene la cortesía de decirnos que está en T1, pero a la vez lo podemos observar acá en la médula espinal. ¿Por qué? Recordémonos que en intensidades hipointenso es cuando está así negrito, cuando es blanco es hiperintenso y cuando es como grisito es isointenso. Entonces, cuando la médula espinal en una resonancia magnética está hipointensa, estamos hablando de que está en T1. Si estuviera más iso o hiper, estamos hablando de que está en T2. En fin, nos habla o nos muestra, mejor dicho, lo que yo ya les había comentado anteriormente, que son imágenes axiales, así como aquí en C y D, de postcontraste, porque a este paciente se le administró gadolinio a nivel del cono medular, acá, y de las raíces nerviosas lumbares proximales. Entonces todo esto está como más potenciado, lo podemos ver más, siento yo, en la imagen C que en la D, pero desde la D ya empieza y a verse, ¿verdad? Y otra cosa es lo que nos muestran un extenso realce de las raíces nerviosas. Acá sí se pueden dar cuenta en todo esto. Se ve bastante el realce a diferencia de una resonancia magnética de un paciente sin síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Este es
Es un artículo de síndrome de Guillain-Barré, viejos y nuevos conceptos, es del 2018, está relativamente actualizado. Y lo incluí porque nos muestra o nos da todos los criterios que pueden haber, todos los cuadros de criterios, y eso me encanta, así que los vamos a ver a continuación. Estos creo que son los criterios más conocidos, que son los criterios de Asbury, y prácticamente nos da características de los pacientes, ¿verdad? Que si son características que son necesarias para el diagnóstico, como por ejemplo la debilidad progresiva en ambos brazos y piernas, usualmente que sea ascendente, que sea bilateral, que sea simétrica, que tenga reflexia o hiporreflexia. Estas son cosas necesarias, son cosas que si no lo tienen nos van a hacer dudar. Pero también nos da criterios que ponen en duda el diagnóstico, como por ejemplo que haya una debilidad asimétrica. Eso no es normal, o sea, la debilidad usualmente es simétrica. Si hay asimetría, podemos pensar en buscar un diagnóstico diferencial. Que haya disfunción vesical o intestinal persistente. Puede haber disfunción intestinal o vesical, más que todo en el síndrome de Miller-Fisher, pero no es tan usual, no es tan común. Disfunción vesical o intestinal inicial, menos que esté inicial, más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, era lo que les decía, lo ideal es que haya menos de 10 y que haya a nivel sensitivo, o sea que la sensación esté conservada. No significa que descarte la posibilidad de que sea síndrome de Guillain-Barré, pero si nos llega un pacientito con una debilidad asimétrica, que solo tiene debilidad en el miembro inferior derecho y que llegó orinado y todo eso en las últimas 24 horas, le hacemos una punción lumbar y tiene 60 de blancos, hace dudar, hace dudar. Entonces hay que buscar otro diagnóstico diferencial. En cambio, si el paciente llega con una debilidad progresiva, asimétrica, que sea bilateral, con arreflexia o hiporreflexia, entonces ahí ya nos podemos orientar muchísimo más a un síndrome de Guillain-Barré. Algo que apoya el diagnóstico, aquí hay características, que haya progresión de los síntomas durante 10 o 4 semanas. Esto es lo que más denota o lo que más caracteriza, siento yo, la evolución de un paciente con Guillain-Barré. Recordémonos de que el máximo de la debilidad llega a 4 semanas después del inicio de los síntomas, a que haya simetría relativa, que hayan signos o síntomas sensoriales leves, afectación del nervio craneal, más que todo esto se da cuando es una presentación axonal, y debilidad facial, especialmente bilateral. Recordémonos, aquí ya estamos hablando más de cuando hablamos de debilidad craneal, de una presentación distinta de un síndrome de Guillain-Barré. Recuperación a partir de 2 a 4 semanas después de que se cese la progresión, o sea, deja de progresar y acá empieza a recuperarse, tendría que bajar, o sea, prácticamente la enfermedad hace un pico, empieza, aumenta, llega a un pico y ahí tiene que disminuir su progreso. Si no pasa eso, hay que dudar. Que haya disfunción automática, que no haya fiebre al inicio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de fiebre al inicio podemos orientarnos más a, ¿qué les digo yo? Una polio. Hallazgos típicos en el líquido cefalorraquídeo, lo mismo, ¿verdad? La disociación albuminocitológica y que haya una electromiografía con velocidades de conducción del nervio, signos características de un proceso desmielinizante en los nervios periféricos, que era lo que yo les decía que eran los dos métodos diagnósticos que más se utilizan. ¿Por qué? Porque están incluidos en estos criterios de Asbury, que son los más usados, los más conocidos, los más viejos, creo yo, características que descartan el diagnóstico. Entonces, estas son características que nos hacen dudar, pero esto nos descarta. O sea, si mi paciente tiene estas características, no es síndrome de Guillain-Barré según los criterios de Asbury. Que tenga abuso de hexacarbonos como solventes inhalados, etcétera, incluyen la inhalación de thinner y pegamento. Entonces aquí hay que tener cuidado, preguntar bien a qué se dedican los padres del niño, a qué ha estado expuesto el niño. No sabemos si los padres son drogadictos o bien, si por ocupación están expuestos mucho tiempo a la inhalación de thinner y pegamento. Metabolismo de porfirina normal. Recordémonos de que en los diagnósticos diferenciales estaba la porfiria. Que haya infección reciente de difteria, intoxicación por plomo, otras condiciones como polio, botulismo, parálisis histérica, neuropatía tóxica. Obviamente aquí ya son otros diagnósticos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros manejemos bien esas características, no aprendernosla toda, pero si entendemos la fisiopatología y entendemos la clínica que va a presentar el paciente, es bastante lógico orientar a qué nos apoya el diagnóstico y a qué nos hace dudar. También nos ponen acá los criterios de Brinton o Brighton, no sé cómo se pronuncia. Estos salieron en el 2014 basándose en una cohorte de 567 pacientes. Prácticamente sustituyeron a los de Asbury. Estos son mejores.
¿Por qué? Porque nos dan niveles de certeza diagnóstica, o sea que si tenemos un nivel 1, 2, 3, 4, el nivel de 1 de certeza diagnóstica es el mayor, se podría decir, y el 4 es el menor. Entonces ya en estos buscamos nosotros un diagnóstico diferencial y en estos casi que podemos tener ya un diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que aquí esto es más como producido, se podría decir, es cuando nosotros tenemos un nivel de atención mayor. Si nos damos cuenta, los criterios de Asbury eran más clínicos. En cambio, acá sí o sí tenemos que tener ya una muestra de líquido cefalorraquídeo para ver si su celularidad en el líquido es menor de 50, para ver las concentraciones de las proteínas. Tenemos sí o sí que hacer estudios de conducción nerviosa consistentes. Y a su vez incluyen pues criterios clínicos, así como la debilidad simétrica, bilateral, ascendente, los reflejos, que haya reflexia, que haya hiporreflexia, que haya un curso monofásico y un tiempo de aparición del nadir de 12 a 28 días y que no pues no haya un diagnóstico alternativo para la debilidad. Entonces, ¿son mejores que los de Asbury? Sí, pero los podemos utilizar en todos los niveles de atención, no. Sería este para un nivel de atención más superior, en donde nosotros ya podamos hacer un análisis, una punción lumbar, un análisis del líquido cefalorraquídeo y un electromiograma. Estudios de conducción nerviosa. Pero ya dejamos a estos como los mejores, los criterios de Brighton o Brighton, como los ideales, ¿verdad? Es casi que el gold estándar. Aquí tenemos otra escala con criterios para discapacidad en el síndrome Guillain-Barré de Hughes y sus colaboradores. Este es más viejito, pero se sigue usando y es importante que nosotros lo clasifiquemos porque recordemos que tenemos un paciente integral, o sea, el paciente no solo es una enfermedad, no solo es Guillain-Barré, también tiene que hacer otro tipo de cosas, socializar, etcétera. Entonces, esto nos ayuda a nosotros bastante para orientar la rehabilitación como un tratamiento, un manejo integrador, ¿verdad? Viendo al paciente como un ente biopsicosocial. Entonces acá nos hacen una clasificación de 7, del 1 al 7, en donde 1 es lo mejor que puede haber, que es un paciente sano. Entonces todos seríamos como que clasificación 1. Y los síntomas menores empiezan desde el grado 2, se podría decir. El último grado, que es el grado 7, corresponde a la muerte. La ventilación mecánica o la ventilación asistida, mejor dicho, la mayor parte del día corresponde al grado 6, que esté confinado a una silla de ruedas o en la cama, grado 5, que camina más de 10 metros en espacios abiertos con apoyo, grado 4, que camina más de 10 metros con apoyo por incapacidad de correr, grado 3. Entonces lo podemos como clasificar aún más, pienso yo, así. Tenemos al paciente sano, al paciente muerto, al paciente que está en un manejo intrahospitalario, ¿verdad? Que requiere ventilación asistida la mayor parte del día. O bien en casa, pero ya más complicado. Y tenemos este paciente que camina y a este que no camina. Y pues prácticamente podríamos orientar nosotros para un mejor manejo, clasificar a nuestro paciente en estas dos formas, tanto con sus criterios diagnósticos como su escala de discapacidad. Este cuadro de criterios diagnósticos para mí es el top de lo top, es lo máximo, lo amo. ¿Por qué? Porque nos da una clasificación en síndrome en general y con diagnósticos específicos en todas las presentaciones que hemos visto con anterioridad. No solamente incluye la clínica, sino que incluyen también, obviamente, evidencia electrofisiológica y así, y nos incluyen también los anticuerpos antigangliósidos. Entonces, yo pienso que es lo ideal, ¿verdad? Pero, pues, ¿quién vive en un mundo ideal? No se los voy a explicar, no se los voy a leer, pero les recomiendo que lo busquen. Por eso les puse la bibliografía anterior, que es un artículo que se llama Síndrome de Guillain-Barré, viejos y nuevos conceptos del 2018, si no mal recuerdo, y ahí ustedes pueden encontrar el cuadro, lo pueden ver mejor, más detalladamente, aprenderlo, entenderlo, estudiarlo, tenerlo como referencia, no sé, en algún lado del hospital, y nos podría ayudar muchísimo, pienso yo. Este es un cuadro importante de los índices de Erasmus. Para mí, en serio, deberíamos de valorar bastante esto. Lo que intenta hacer este índice es predecir si nuestro paciente tiene cuánta posibilidad de desarrollar una insuficiencia respiratoria.
¿Por qué esto es importante para mí? Porque 1 de cada 4 de nuestros pacientes va a desarrollar, con Guillain-Barré, puede llegar a desarrollar insuficiencia respiratoria. De esos, el 60% va a llegar a tener complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Pues neumonía, sepsis, que haga una broncoaspiración, hemorragias gastrointestinales, embolia pulmonar. 60% es mucho de los pacientes que llegan a tener una insuficiencia respiratoria. Y de esos 60%, 1 de cada 5 va a seguir siendo incapaz de caminar incluso 6 meses después de la aparición de los síntomas, o sea que va a pasar medio año. Eso es mucho. Y las complicaciones de eso pueden ser largas dependiendo de la calidad de vida de cada paciente, incluyendo pues úlceras, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios incluye o qué características incluye este índice? Pues cuánto tiempo, la edad de inicio, que el número de días entre el inicio de la debilidad, si la debilidad facial o vulvar estuvo ausente o presente, la escala de la fuerza, esto hay que tenerlo bien en cuenta para saber valorar a nuestro paciente, y la escala de discapacidad que habíamos visto anteriormente. Entonces, no se los voy a leer todo porque es varios, más que todo numérico, entonces parece más como un score. Entonces, pues búsquenlo ustedes y tómenlo en cuenta, ¿verdad? Para los diagnósticos, clasificaciones y manejo más integral para los futuros pacientitos que puedan ver con síndrome de Guillain-Barré. Y llegamos al tratamiento. Entonces, aquí en el tratamiento, pues es gamma-globulina, inmunoglobulina intravenosa de 0.4 gramos kilo día durante 5 días consecutivos, o bien 1 gramo kilo día durante 2 días. Importante nuevamente, recalco que Nelson nos dice que no nos tenemos que pasar de las 2 semanas después del inicio de los síntomas para que la inmunoterapia sea eficaz. Ahora bien, plasmaféresis, ¿sí o no? Sí y no. ¿Por qué? No es de primera línea. La plasmaféresis y o los fármacos inmunosupresores constituyen una alternativa cuando la inmunoglobulina es ineficaz o bien estuviera contraindicada. Entonces, no es de actuar primero con esto, sino es como de tenerlo por sí, como una segunda línea. Hay mucha diferencia con cómo les va a los pacientes que tienen inmunoglobulinas versus los que tienen plasmaféresis. No. ¿Pero por qué entonces se prefiere la inmunoglobulina? Porque en la plasmaféresis ocupa mucho, o sea, no todos los lugares, no todos los hospitales están capacitados para una plasmaféresis. No sé cómo estarán los costos también. Y necesita demasiadas personas, demasiado material. Entonces, por eso lo ideal es que sea con inmunoglobulina. Los esteroides no son eficaces para la debilidad, pero pueden ayudar en el tratamiento del dolor. Entonces, no desinflaman. Los esteroides no van a desinflamar en estos pacientes, para nada. Pueden darse esteroides para el dolor, pero ¿qué se prefiere para el dolor? Cuando se trata de analgesia se prefiere dar narcóticos o gabapentina porque los dolores son muy intensos, demasiado fuertes. Así lo refieren los pacientes. Entonces es mejor dar algo más fuerte. Se tiene que tener cuidado siempre con estos pacientes porque son pacientes que están a puro tubo hospitalizados. Y cuando nosotros tenemos pacientes hospitalizados tenemos que pensar en todo. Que valorar o no el uso de heparina si va a estar mucho tiempo acostado, que lo estén movilizando para evitar o prevenir las úlceras, cómo es su nutrición, cómo está su función renal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ojo con estos pacientes, ¿verdad? Porque como todos los pacientes hospitalizados necesitan que nosotros tengamos mucho cuidado de ellos. Acá después está esto flotando, casi que como para tenerlo en cuenta nada más, el esfuerzo respiratorio, mediado por pruebas a pie de cama o la espirometría, debe controlarse para detectar cambios que puedan predecir la aparición de hipoventilación e insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa esto? Ojo, o sea, como les decía, siempre hay que estar valorando a estos pacientes para ver si necesitamos o no tener más cuidado con ellos por una hipoventilación o insuficiencia respiratoria. Y para eso pues podemos usar el índice, ¿verdad? Para valorar su pronóstico que les había mencionado anteriormente de Erasmus. Este es un artículo de síndrome de Guillain-Barré en el paciente pediátrico, diagnóstico y rehabilitación del reporte de un caso. Es del 2018, yo creo que no se alcanza a ver, pero créanme.
Aquí llegaron a una conclusión, estos médicos dijeron de que la terapia física y un buen aporte nutricional se han considerado factores clave para el manejo de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, sobre todo cuando la terapia se inicia de manera oportuna y multidisciplinaria. ¿A qué voy con esto? De nuevo, el paciente no es solo Guillain-Barré, al paciente hay que tratarlo, siempre hay que darle un manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque necesita terapia, necesita rehabilitación y a la vez valorar bastante con nutrición. Por lo mismo de que hay varios pacientes que pueden llegar a tener disfagia, ¿verdad? O incluso a varios que pueden estar en UTIA, intubados y toda la cuestión. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? No les voy a leer las gráficas ni nada de eso, pero podemos ver que estos pacientes tenían dificultad a caminar, tenían 1 de 7 al caminar, uso de escaleras, pasarse de la cama a la silla, ducharse, y egresaron con 5 de 7, 4 de 7, 6 de 7, 4 de 7, o sea, mejoraron muchísimo, mejoraron bastante, y estamos hablando de que fue en cosa de poco tiempo, ¿verdad? Hicieron un control en aproximadamente 3 meses y el cambio fue bastante bueno, fue positivo. Así que muy bien ahí, hay que hacer un manejo multidisciplinario. Como les estaba diciendo, la inmunoglobulina es un excelente tratamiento. Aquí en este estudio que se hizo el 2016 de una experiencia con 91 niños en un hospital pediátrico de México, se trató con inmunoglobulina y a 39.5% de los pacientes, y ellos tuvieron una mejor recuperación en menos tiempo que en comparación a otro tipo de tratamientos. Entonces, por eso siempre es nuestra primera línea, ¿verdad? Página 4. Aquí Nelson, pues tan chulo, se toma la molestia de que tengamos una tablita con criterios diagnósticos del síndrome de Guillain-Barré. Yo ya no les voy a hablar de esto porque ya usamos bastantes criterios, bastantes cuadros, bastantes índices. Entonces yo pienso que esto no es necesario, pero hay que leerlo para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Página 5 y última página. Y aquí nos da un algoritmo bastante bonito de que llega a nosotros un paciente, lo vamos a diagnosticar, lo vamos a tratar con síndrome de Guillain-Barré, lo metemos a unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá nos muestra, ¿verdad?, que tenemos que estar controlando cada 1 o 3 horas la respiración, que si esté progresando la debilidad, porque recuérdense que eso es una característica bastante usual en el Guillain-Barré, que tenga disfagia, disfunción autonómica, dolor. ¿Por qué? Pues para el tratamiento, ¿verdad? Y para tener más cuidado si se nos puede chocar o una cosa así. Entonces, a estos pacientes miramos según la puntuación de discapacidad que habíamos visto anteriormente de Hoover. Y si en caso este paciente puede, a ver, han pasado unas semanas desde el inicio de la debilidad, es incapaz de caminar sin ayuda, entonces acá nos dan el tratamiento orientado específicamente a él. Y se indica el tratamiento de 0.4, el tratamiento que habíamos visto, ¿verdad? O bien plasmaféresis. Pacientes levemente afectados con una puntuación de 1 a 2, se tiene que verificar si hay un mayor deterioro o indicación de tratamiento. ¿Por qué? Porque a los que ya, si sabemos que están bien afectados, les damos el tratamiento de una vez, y si no, pues pasamos a ver si ya se puede ir como más o menos de alta. Otra cosa importante es de que nos está diciendo de que esta clasificación de la discapacidad nos orienta bastante al tratamiento, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Después nos dice que si después de ese tratamiento hubo deterioro o mejoría, dependiendo de eso, dar nuevamente tratamiento, estar al tanto de si no tiene úlceras por presión, infecciones pulmonares, etc. Luego miramos si hubo un inicio agudo de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. ¿A qué nos referimos con eso? Si está progresando de algo agudo a algo crónico, entonces aquí ya comenzamos a considerar seriamente fisioterapia, rehabilitación, terapia de lenguaje, ayuda psicológica, grupo de apoyo al paciente. ¿Por qué? Porque decimos de que su estilo de vida está cambiando bastante. O sea, ya no estamos hablando de dietas, ya es algo más perjudicial. Y si hay una mejoría adicional, entonces ya a estos pacientes se les da de alta de neurología al centro de rehabilitación o domicilio. ¿De qué depende de eso? De nuestro criterio, ¿verdad? Si nosotros creemos que él necesita estar en consulta con un control de rehabilitación, o bien si se puede ir a casita. También depende del ingreso económico de la familia, el área en donde viven, etc. Manejo multidisciplinario, siempre individualizar a cada paciente. Pronóstico. Algo bueno de estos pacientes es que la mayoría tiene una recuperación espontánea que inicia 2 a 3 semanas, usualmente después de los primeros síntomas, ¿verdad? Puede tardar meses, eso sí, ojo ahí. Las características clínicas predictoras de cursos graves y lenta recuperación son como que haya habido afectación de los nervios craneales, que haya tenido necesidad de soporte ventilatorio y la discapacidad máxima en el momento de la presentación,
Esas tres características, esa triada, se podría decir, le da un mal pronóstico a nuestro paciente y una lenta recuperación. Los niños con formas desmielinizantes de síndrome de Guillain-Barré generalmente se recuperan más rápidamente que aquellos en formas axonales. Y esto está bien en cierto modo porque son los más comunes. Entonces, estamos diciendo que, como siempre, buen pronóstico ahí, ¿eh? Los reflejos miotáticos generalmente son la última función que se recupera. Entonces, no vamos a estar evaluando el seguimiento, o haciendo el seguimiento, mejor dicho, de nuestros pacientes con cómo van sus reflejos, ¿verdad? Porque no, lo que más rápido se recupera es como que la fuerza. Hay disminución de la debilidad. No vamos a estar viéndonos o guiándonos por los reflejos. La mejoría clínica habitualmente sigue un gradiente contrario al de la afectación. ¿A qué se refieren con esto? Recordémonos de que la debilidad y las parestesias en el síndrome de Guillain-Barré son ascendentes, ¿sí? Se va así. Entonces, ¿cómo se va a ir? Así. Se va a ir justo como a lo contrario a como empezó, desde lo más proximal a lo más distal. ¿Qué más? Dice, la fatiga es el residuo a largo plazo más común, entonces nuestros pacientes pueden llegar a decirnos, sí, yo estoy mejor, pero me siento cansado, me siento fatigado, me siento disneico. Entonces, esto normal no significa que esté desaturando o que haya una insuficiencia o algo así, sino que es un residuo a largo plazo. Poco a poco se va a ir quitando. 4% de recaída. 4% tiene recaídas. Esto está excelente, la verdad. Yo siento que es un número bastante corto, bastante pequeñito, que responde a inmunomoduladores, así es que no hay que preocuparnos tanto, ¿verdad? O sea, dar una buena terapia, dar un buen seguimiento y los pacientes les va a ir bastante bien. El pronóstico del Guillain-Barré es bueno. Y bueno, hemos dicho que el síndrome de Guillain-Barré tiene buen pronóstico, que casi no recurre, que el 4% tiene recaídas, pero pongo acá este artículo del 2018 del Acta Pediátrica Hondureña de un reporte de caso de una bebecita que tuvo 3 episodios de recurrencia del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿por qué lo pongo? Para que no digamos, bueno, no pasa, no me va a pasar. No, tengamos en cuenta de que puede ocurrir y si ya tiene un antecedente de síndrome de Guillain-Barré, aunque no es muy común que tienda a repetirse, pues puede ser, entonces manejarlo como tal. Y esto es lo mejor que pude haber encontrado del tema. Me encantó demasiado. Es de octubre del 2019, casi es del 2020, o sea, está súper actualizado. Es el diagnóstico y manejo del síndrome de Guillain-Barré. Escuchen, el nombre de por sí es todo como para vender. Es en 10 pasos, o sea, te lo aseguro. Y la verdad es que está genial. Búsquenlo, divide los pasos en diagnóstico, manejo agudo y manejo a largo plazo. Para el diagnóstico incluye qué criterios usar, cuándo hacer el diagnóstico o diagnósticos diferenciales, cuándo ingresar a un paciente a UTIA, cuándo empezar el tratamiento, cuáles son las opciones del tratamiento que se tiene que monitorizar, cuáles son las posibles complicaciones, la progresión, recomendaciones de rehabilitación. O sea, esto es increíble. No sé, pongan música o algo, traigan un cafecito, busquen este artículo, léanlo, es lo mejor que pueden encontrar y se lo súper recomiendo. Está actualizado y es lo máximo. Me encantó. Es que en serio es increíble. Este es el mismo artículo, lo puse 2 veces, pero es que no podía evitarlo. Aquí, esta es la complicación que pueden llegar a tener los pacientes y cuándo estar alerta, se podría decir, cuándo mantenernos alerta. O sea, en qué pacientes nosotros podemos sospechar de estas complicaciones. Es que me encanta. Ojo acá, que esto nos está diciendo que todos los pacientes pueden llegar a tener retención urinaria y que en todos los pacientes podemos tener que estar alerta para una hiponatremia. Entonces, cuidado, ¿verdad? Y arritmias cardíacas. O sea, aquí ya estamos hablando de que el paciente ya tiene alteración en los nervios autónomos. No sé, me encanta, me fascina, lo amo. Entonces, se los dejo acá como una recomendación, como un regalito. Y llegó la hora de hablar de coronavirus. ¿Por qué? Porque pues COVID-19 creo que se asocia a todo y sí, efectivamente, sí. Se asocia también a síndrome de Guillain-Barré. Obviamente estos son artículos del 2020, o sea, pero igual se los pongo acá, 2020, 2020. Aquí empezaron, ¿verdad? Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por COVID. Y dice que ellos son los que presentaron el primer reporte de caso
en España, pero que ya han habido otros reportes previos. Dice, el paciente cuidados intensivos. El primer caso fue publicado en la provincia de Hubei y la primera serie de 5 casos en Italia. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que se fijen bien en esto. O sea, yo se los estoy comentando porque es importante saber que el COVID ahora también es un virus que puede ser un agente etiológico para síndrome de Guillain-Barré, pero más que todo se da en adultos. Esto lo veo yo, obviamente no es como que haya certeza de esto, pero en la mayoría de los reportes de casos son reportes de casos de adultos. Aquí está este otro de síndrome de Guillain-Barré tras infección por COVID y presentaron un caso de un varón de 77 años, 55 años, 77 años. Este estudio para mí es preocupante y es importante también. Es de julio del 2020. Es relación entre COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré en adultos. Por eso les digo adultos. Aquí, ¿qué hicieron? Pues encontraron 24 artículos que tomaban en cuenta 30 pacientes. Encontraron una fuerte asociación entre ambas condiciones, pero es que esto es lo peor. Empeora. O sea, el Guillain-Barré, que es secundario o asociado a un COVID-19, tiene síntomas más severos, es mucho más fuerte, o sea, la presentación clínica es más severa, más grave. Pero otra cosa acá importante es que la media en la que se dio a los pacientes es de 60 años y la media prepandemia es de 40 años, o sea que aumenta su diana, se podría decir, aumenta la población en la que se ve afectado es mayor, es más longeva. Estamos hablando de que nuestros niños pueden estar un poquito más tranquilos en este aspecto, ¿verdad? Que no se ven tan expuestos a que vayan a tener un síndrome de Guillain-Barré tan severo, secundario a COVID-19, porque al momento yo no he encontrado un caso que lo reporte, pero pues puede haber, me imagino que va a haber, ¿verdad? Y otra cosa importante, que hay afectación de los nervios craneales en el 47% de los pacientes. Esto sí es importante, es muy importante porque nos está alterando la presentación clínica y es como un nuevo manejo, o sea, es como algo nuevo para nosotros. Esto es post pandemia, esto nos marcó. O sea, antes esto era muy poco común, lo de la afectación en los nervios craneales. Me imagino que ahora los criterios van a cambiar post pandemia, no lo sé, no lo sabemos. Otra cosa que encontré, me puse a buscar la edad más joven que había entre la lista de estos pacientes, de estos 30 pacientes, y fue este paciente de 43 años. Entonces, como les digo, son pacientes mayores, pero es importante que lo sepamos. Otra cosa terrible, en Italia reportaron pues 5 casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a SARS-CoV-2 y pues el artículo o la investigación, el estudio lo que trataba de hacer era buscar las características de ellos, ¿verdad? ¿Y qué encontraron? Encontraron que los anticuerpos antigangliósidos estaban ausentes en los 3 pacientes que fueron evaluados. O sea, no lo evaluaron al 100%, son 5 casos, evaluaron solo a los 3, pero a los 3 que evaluaron los anticuerpos no estaban presentes, estaban ausentes. Esto está fregado, no sé si estaban ausentes porque no era por Campylobacter jejuni, no sé si era porque no era axonal, no sé, o si es porque el síndrome de Guillain-Barré asociado a SARS-CoV-2 pues nos va a disminuir la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos antigangliósidos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que valorarlo. Yo me imagino que después de esto van a haber estudios en donde los criterios diagnósticos van a estar modificados. En fin, en todos los pacientes un ensayo de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real fue negativo para SARS-CoV-2. ¿Qué significa esto? No podemos hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2 por líquido cefalorraquídeo, no, sino que únicamente tenemos como para diagnosticar de que sí fue secundario a COVID-19, hacer un PCR, ¿verdad? O bien, que el paciente pues se refiera a un antecedente. De ahí no podemos hacer un análisis por punción lumbar. Y no puedo creer que alguien esté viendo esto. Si alguien llegó hasta acá, no tengo más que decir que gracias y espero que esto les haya servido bastante, al menos para orientar en cómo diagnosticar y cómo tratar. Feliz momento.